llega el momento de terminar esta serie que hace unos meses atrás iniciamos en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Iniciamos también esta serie a través de la plataforma de iVoox, Spotify. ¿Recuerdas la lección número 23 que te presentamos de esta serie, La vida cristiana práctica? Hablábamos sobre cómo ofrendar, cómo diezmar. Esta última entrega es totalmente diferente y tiene que ver con el secreto del cristiano para una vida feliz. La aflicción es una parte de la vida. La Biblia dice que el hombre nace para la aflicción. Job capítulo 5, verso 7. A veces los cristianos esperan que Dios los proteja de los problemas y de las desgracias, pero Dios nunca ha prometido hacer eso. Tanto los cristianos como las personas son salvas y experimentan pruebas, experimentan problemas y sufrimientos. La manera en que enfrentamos las pruebas de la vida depende de la forma en que interiormente veamos y creamos las cosas. Si vemos todo desde el punto de vista humano, pues nos vamos a desalentar. Vamos a vivir en derrota. Si miramos las cosas desde el punto de vista de Dios, reconociendo su carácter maravilloso, viendo su mano en todas las circunstancias, conoceremos la paz, conoceremos el gozo, conoceremos la felicidad. Y en esta clase, en esta lección, vamos a aprender el secreto del cristiano para una vida feliz. Hay algunas cosas que debemos saber. Antes de considerar los pequeños consejos, los pasos que nos llevarán a una vida cristiana feliz, hay algunas cosas que tú y yo tenemos que saber. En primer lugar, debemos saber qué es lo que podemos esperar en esta vida. Enciende el televisor ahora mismo. Compra un periódico. Conéctate a una radio. Te haces una idea de lo que te vas a esperar en este mundo, ¿verdad? Hay una enseñanza falsa que circula entre el pueblo de Dios que dice más o menos lo siguiente: hazte un seguidor de Jesucristo y todos tus problemas terminarán. Dios te guardará de enfermedades y te dará éxito con solo creer la teología correcta y reclamar las promesas de Dios. Resumiendo, cuando uno se convierte a Cristo, su vida cambia. Todo es un camino de rosas. Error. Enseñanza falsa. En ninguna parte de la Biblia promete Dios esto. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es parte de la vida. Nadie se escapa de ella. La Biblia dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinnabores. O sinsabores, mejor dicho. Esto lo dice Job capítulo 14, verso 1. Los cristianos debemos esperar pruebas y sufrimientos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto le escribía Pablo a su compañero Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 12. De nuevo la palabra dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, verso 22. Así que este es un punto que tenemos que considerar. Otro punto interesante es que debemos saber que Dios nos ama y Él desea lo mejor para nosotros. La Biblia dice que Dios nos ama como ama a su propio Hijo. Al amarnos tanto, Dios desea solo lo mejor para nosotros. Siempre busca nuestro mayor bien, aun cuando nosotros nos conformaríamos gustosamente con menos. Cuando David pensó en lo mucho que Dios lo amaba y cómo Dios estaba siempre pensando en él, él dijo, Salmo 139, verso 17, te invito a que lo leas: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. No te olvides de esto: Dios te ama y Dios desea lo mejor para ti. Otro punto, el tercero. Debemos saber la meta que Dios tiene para nosotros en esta vida. Para comprender lo que Dios está haciendo con nosotros, debemos saber cuál es su meta para nuestra vida. Hay muchos que piensan: no, yo solo quiero ser feliz, quiero ser próspero.
esa meta es también errónea. La meta de Dios para nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cómo nos va conformando Dios a la imagen de su Hijo? Pues lo hace a través de nuestras circunstancias, de la disciplina del Espíritu Santo. Y esto involucra pruebas, aflicciones, sufrimientos. El que tú ahora mismo estés en un proceso de prueba, de aflicción, de sufrimiento, míralo como que es una parte necesaria del trato de Dios para hacernos semejantes a Cristo. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para una vida feliz? En primer lugar, debemos creer que Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él impera sobre todas las cosas en este mundo. Él tiene el control de todo. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. No existe nada que pueda estorbar o evitar que Dios haga lo que se ha propuesto hacer. El libro de Daniel, capítulo 4, verso 35, dice lo siguiente: Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En todas partes y en todo tiempo, Dios rige su creación y ejerce su soberanía, y la palabra de Dios lo dice. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La Biblia dice que todas las cosas son para servir a Dios, es decir, que tú y yo hemos sido creados para servir, para adorar a Dios, para darle la gloria y la honra a Dios. Esto significa que todas las cosas le sirven a Dios para realizar sus propósitos. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que solo las personas y las cosas buenas sirven a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que todas las cosas, sean buenas o malas, son para servir a Dios y por lo tanto tienen que hacer su voluntad. ¿Y esto lo refleja quién? El salmista David. Capítulo 119. David dice que casi fue destruido por los soberbios que han cavado hoyos para él y lo persiguen sin causa. No obstante, frente a todas estas pruebas y sufrimientos, David declaró la fidelidad de Dios y dijo que todas las cosas están para servir a Dios. Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Pues todas ellas, mira lo que dice, pues todas ellas te sirven. David se dio cuenta de esta gran verdad. Todas las cosas son para servir a Dios y por lo tanto tienen que hacer su voluntad. Aún las cosas feroces y crueles de la naturaleza le sirven y le dan cumplimiento a su palabra. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Salmo 148, versos 7 y 8. Esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Todas las cosas son para servir a Dios, y esto es cierto, no solo para las cosas de la naturaleza, sino también para los hombres, para las naciones, para los reyes, todo está bajo su control. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Proverbios capítulo 21, verso 1. Aún Satanás y aquellos que le sirven son usados por Dios para cumplir su voluntad. Fue Satanás el que maquinó la muerte de Jesús y puso en el corazón de Judas el deseo de traicionar a Jesús. Fue Satanás el que instigó a las multitudes para pedir su muerte. Este mismo Satanás y sus seguidores perversos fueron usados por Dios como siervos para efectuar su plan perfecto para la salvación eterna de los hombres.
Por eso, no te olvides de este primer punto. Estos son pasos hacia una vida feliz. Debemos creer que Dios es soberano, pero también debemos creer que Dios es bueno. Cuando nos llegan las pruebas y las dificultades, Satanás trata de poner malos pensamientos en nuestras mentes. Él te habla al oído y te dice: Dios no te ama en realidad. ¿Cómo podría un Dios bueno permitir que esto te suceda? Que este es el engaño de Satanás a toda la humanidad. Si Dios es tan bueno, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué no me sana? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la pobreza en el mundo? Si aceptamos los malos pensamientos de Satanás, esto nos va a inundar o nos va a hundir en la melancolía y en la depresión. El remedio para los pensamientos malos son los pensamientos buenos. La palabra de Dios nos dice que Dios es bueno, y esto es verdad a pesar de nuestras circunstancias. Alabad a Jehová porque Él es bueno, dice el salmista, porque para siempre es su misericordia. Debemos creer que Dios es bueno. Debemos creer que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Hay muchos misterios en la vida que no podemos explicar. Hay muchos hermanos en todo el mundo que sufren las mismas tragedias y penas que otras personas. Hay muchas cosas que son muy difíciles de entender porque las estamos mirando desde el punto de vista terrenal y no desde el punto de vista de Dios. Pero Dios no se equivoca. No importa cómo puedan verse las cosas en este mundo perverso, todo lo que hace Dios es perfecto. Su plan no puede mejorarse. La palabra de Dios dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Salmo 18, verso 30. Hay una historia, y se cuenta la historia de un hombre que hizo un reloj y le mostró solo la parte de atrás a un amigo que jamás había visto un reloj. El fabricante abrió la parte de atrás y le preguntó a su amigo qué opinaba de la persona que lo había hecho. El hombre vio algunas ruedas, otras rueditas más pequeñas, algunas giraban hacia un lado, otras hacia otro, algunas ruedas caminaban lentamente, otras más rápidamente. Viendo todo esto, que le parecía muy confuso, le contestó: pienso que el hombre que hizo esto estaba loco. Entonces el fabricante le mostró a su amigo la parte delantera del reloj y le preguntó qué pensaba ahora de la persona que lo había hecho. El hombre vio las dos manecillas del reloj moviéndose con precisión, cada una en su círculo correspondiente y ambas dando perfectamente la hora del día. ¿Y qué hizo este hombre? Replicó y dice: pienso que el que hizo esto es la persona más sabia que ha vivido. ¿Por qué te cuento esta historia? Pues porque esta historia nos ayuda a comprender una gran verdad respecto a la vida. Estamos aquí en la tierra y vemos solo el lado terrenal de lo que hace Dios. Y así dejamos de ver su diseño y plan perfecto para nuestra vida. Las ruedas van cada una por su lado y a veces parecen no tener ni diseño ni propósito, pero algún día veremos el lado celestial. Veremos esa parte de todo lo que hace Dios, veremos su diseño perfecto y su plan para nuestra vida y diremos: Señor, te alabo y te doy gracias. Tu senda es a la verdad perfecta. Todo lo que hace Dios es de sabiduría perfecta y lo hace primeramente para su propia gloria, luego para el bien más alto del mayor número de personas y para que dure el tiempo más largo. Esto lo dijo Tozer en uno de sus libros. Debemos creer que la voluntad de Dios es perfecta. Debemos entregar nuestra voluntad a Dios. Hay algo dentro de nosotros, detrás de nuestros pensamientos y deseos que decide todo y controla todo. Y esa es nuestra voluntad. Tenemos libre albedrío para escoger lo que queramos hacer con nuestra vida. Y la voluntad, que en la Biblia a veces se llama el corazón, es la fortaleza de todo nuestro ser. Ni los sentimientos ni nuestros deseos determinan lo que hacemos, es nuestra voluntad. Para que Dios pueda llegar a tener control completo sobre nosotros, Él tiene que poseer nuestra voluntad.
En Proverbios capítulo 23, verso 26, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él está pidiendo que le rindamos la voluntad. No está pidiendo ni los sentimientos ni los deseos. Él quiere nuestra voluntad. Aunque la voluntad de Dios para nosotros es a la verdad perfecta, Él no nos impone su voluntad. Dios nunca nos quita el libre albedrío. Si no le rendimos la voluntad, puede ser que pasemos por alto su plan perfecto para nuestra vida. ¿Y qué significa entonces rendir nuestra voluntad a Dios? Significa desear lo que Dios desea, en todo y en todo tiempo. Cuando hacemos esto, Dios permite que se desarrolle su plan perfecto en nuestra vida. Debemos entregar nuestra voluntad a Dios, nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros pensamientos, todo, entregárselo a Él. Debemos creer que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Nada de lo que ocurre en la vida de un cristiano es por casualidad. Todo lo que nos sucede es ordenado o permitido por Dios. Y todas las cosas que nos sobrevienen obran juntas para nuestro bien. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La razón por que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios es porque Dios es soberano. Todas las cosas son para servirle a Dios y Él las hace servir también a sus hijos que lo aman. Tal vez no vemos cómo todas las cosas son para nuestro eterno bien, pero sí podemos saberlo porque lo dice Dios. Debemos creer que todas las cosas nos ayudan a bien. Debemos recibir todo de la mano de Dios. Para un hijo de Dios que confía en Él, todo proviene de la mano de su Padre, no importa el medio por el cual llegue. Tal vez tú dirás, puedo aceptar algo si sé que ha venido de Dios, pero no puedo aceptar las cosas que me han sobrevenido como resultado del error de otra persona o de su maldad o pecado. Sabemos que Dios no puede ser el autor de tales cosas como la crueldad o el pecado, pero la Biblia enseña que nada puede tocar a un hijo de Dios a menos que Dios lo desee o lo permita. Y si Dios lo desea o lo permite, lo hace porque sabe que finalmente será una bendición para aquel hijo. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, estamos rodeados de la presencia misma de Dios. Nada nos puede suceder o tocar a menos que Dios lo permita. Y si Él permite que algo nos suceda, es porque sabe que es para nuestro bien. Y si Dios permite la corrección, la disciplina en nuestra vida, es porque estamos pecando, es porque estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. Veamos, por ejemplo, a José. Si tú conoces la historia de José, verás lo terrible, lo mal que lo pasó. Fíjate el trato que tuvieron los hermanos de José. Le odiaban, lo vendieron como esclavo. Sin duda, este fue un gran pecado y sus hermanos solo le deseaban mal, pero Dios lo permitió y cuando alcanzó a José se había convertido en la voluntad de Dios para él. Se transformó en la bendición más grande de toda su vida, aunque él no lo vio así en ese momento. Aún así, José vio la mano de bendición de Dios en todo el asunto y dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Debemos recibir todo de la mano de Dios. Debemos ser agradecidos. En todo su trato para con nosotros, Dios nos está enseñando a confiar en Él. La prueba de que estamos confiando en Dios en todas las circunstancias es nuestro agradecimiento. Y la Biblia, la palabra de Dios dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el secreto de los cristianos para una vida feliz? Resumiendo todo lo que hemos compartido. La clave es ver a Dios en todas las circunstancias. Siempre en esta vida nos enfrentamos con dos elecciones, ¿verdad? Podemos escoger el caminar por vista o podemos escoger el caminar por fe. Caminar por vista significa mirar nuestras circunstancias, vivir según lo que vemos. Caminar por fe significa mirar más allá de las circunstancias y ver la mano de Dios obrando tras cada una de ellas. Suponte que estás sentado en una casa
con una ventana que se abre a una vista espectacular de montañas. Por ejemplo, el norte de España, que es precioso y hay muchas montañas. Puedes mirar hacia la ventana y dejar que tu mirada se detenga en el vidrio mismo con todas sus fallas, ¿verdad? Ese cristal sucio, a lo mejor manchado, con imperfección, o puedes dejar que tu mirada pase a través del vidrio para contemplar la hermosura de la creación de Dios que hay más allá. ¿Se entiende, verdad? En cuanto a nosotros, cuando escogemos andar por vista, vemos solo las circunstancias. Pero cuando escogemos andar por fe, vemos más allá de las circunstancias y descubrimos a Dios obrando a nuestro favor. La fe no es un sentimiento o emoción. Fe es elección voluntaria de creer lo que Dios dice en su palabra. Por fe puedes creer que Dios está en cada circunstancia que te ocurre. Por fe puedes creer que su voluntad es buena y perfecta, y además es lo mejor para ti. No importa cómo se aparentan las cosas, por tu fe puedes creer que todas las cosas están para servirle a Dios. Por fe puedes agradecerle a Él por todo lo que te suceda. Por fe puedes decir, yo sé que todas las cosas me ayudan para mi eterno bien. El secreto de una vida feliz es ver a Dios en todas las circunstancias, en todo lo que te rodea, en todo lo que te pase, puedes ver a Dios. Y puedes decir, pero es que estoy en aflicción, pero es que estoy en pruebas. Sé agradecido. No digas, Señor, ¿por qué? Di para qué. Si el Señor permite que hoy estés en aflicción, en pruebas, es porque algo bueno va a sacar de esa situación. El secreto de una vida feliz es ver a Dios en todas las circunstancias.